En un mundo donde todo cambia tan rápido y avanza a un nivel en el que a veces no podemos siquiera llegar a dimensionar, no nos conviene realmente quedarnos pensando en el pasado, en cosas que no podemos cambiar, en situaciones que no vamos a poder revivir y en vidas que no vamos a poder vivir nunca más porque ya no existen en nuestro presente. Conceptos como la dependencia emocional, como el apego, las costumbres y las tradiciones que ya no podemos realmente traer del pasado al presente, nos están atando constantemente. Y este concepto del que lo voy a hablar es cómo dejar de idealizar el pasado y cómo crear una vida mejor con esto, y cómo ahorrarte esa etapa de sufrimiento en el que no encontrás un sentido a todo lo que estás viviendo. Te lo voy a explicar en este video. El por qué nosotros hacemos las cosas es muy importante, y también el hecho de que nosotros logremos aceptar las cosas como son para poder aprender a crear una realidad distinta en paralelo. El sufrimiento muchas veces tiene su origen en el hecho de que nosotros no podemos aceptar o no queremos aceptar que la vida no siempre va a ser lo que nosotros queramos que sea. Por lo tanto, entender este simple concepto de que la vida es lo que es y nosotros tenemos que aprender a aceptarla tal cual y como es, nos permite primero liberarnos de esta atadura emocional que es estar viendo constantemente el pasado creyendo que algo iba a ser distinto. Y hay muchísimas personas que en este proceso de estar buscando una respuesta en su vida están observando el pasado, por lo tanto empiezan a buscar culpables, empiezan a ver qué es lo que podría llegar a haber sido distinto, y de esta emoción negativa que se genera el hecho de que no estás viviendo lo que realmente querés vivir, que se genera un cambio, un quiebre emocional dentro tuyo que no te permite no solamente ser feliz ahora, sino que no te permite cambiar la realidad que estás viviendo. Y lo más grave de esto es que el hecho de que estés idealizando constantemente en tu mente una vida que no existe no te permite realmente ver lo que está existiendo en este momento, por lo tanto nunca vas a poder cambiarlo. Cuando vivimos experiencias que no nos gustan y la estamos pasando realmente mal en nuestras vidas, lo más importante es entender que un simple cambio de percepción, es decir, un simple cambio de ideas en cuanto a lo que vos viviste en el pasado, puede llegar a ser un factor determinante entre que hoy te estés sintiendo mal y no veas esperanza y no tengas realmente un sentido claro en tu vida y le estés pasando mal emocionalmente porque estás repitiendo una y otra vez la misma experiencia en tu mente, o por el contrario, que tengas una motivación acerca de lo que viviste antes, porque en base a tu experiencia pasada ahora entendiste y tenés la experiencia de lo que realmente no querés. Por lo tanto, usás eso a favor tuyo y lográs cambiar toda tu vida para que eso no solamente no vuelva a ocurrir, sino que tu vida sea distinta y que sea realmente lo que vos querés. Un simple cambio de percepción, un simple cambio de idea es el factor determinante acerca de lo que nosotros llegamos a idealizar y lo que nosotros llegamos a ver. Lo más importante es a dónde está puesto nuestro enfoque, porque en base a nuestro enfoque nosotros vamos a estar una y otra vez observando eso y sobre todo sintiéndolo en el momento presente. Si nosotros logramos reivindicar una emoción o una experiencia que antes no nos gustó y darle nuestro sentido y darle un propósito del por qué pasó, del por qué vivimos tal experiencia, esto nos permite cambiarlo y sobre todo disfrutarlo, porque la forma más fácil de poder aceptar las cosas tal cual y como son es esta: observarlas y darnos cuenta que ya fueron, que ya pasaron. No hay forma, por más que una y otra vez las tengamos en nuestra mente, no hay forma de volver el tiempo atrás y de cambiar el pasado. Por lo tanto, aceptar nos ahorraría muchísimo sufrimiento si nosotros realmente queremos ser felices. En el momento en el que nosotros miramos hacia el pasado, hay un antes y un después, cuando nosotros nos damos cuenta que lo importante es la conciencia que hay detrás de estar mirando el pasado y también con qué intención lo hacemos, porque es muy distinto que estemos mirando el pasado extrañando una situación, una experiencia que ya no existe en nuestras vidas y nos sintamos mal culpa de esto, y por otro lado es distinto que veamos el pasado con la actitud de querer aprender de él. Por lo tanto, observamos lo que ya vivimos y en base a esto podemos realmente decidir qué es lo que sí queremos. Por lo tanto, de esta experiencia surge un aprendizaje y del aprendizaje nosotros vivimos mejor. Pero cambia muchísimo realmente si nosotros nos enfocamos en estar presentes y utilizar el pasado para ver en qué nos podemos convertir. Cuando logramos interpretar el pasado con un concepto mucho más elevado al sufrimiento y al dolor, es mucho más fácil poder ver lo positivo dentro de todo lo malo y todo lo que no nos gusta. Esto quiere decir, por ejemplo, que si utilizamos un concepto como el concepto de que todo pasa por algo y que cada experiencia que nosotros vivimos
tiene una razón de ser y nos está moldeando, nos está mostrando algo que nosotros necesitamos ver en este momento. Simplemente vamos a entenderlo de una forma distinta a que, por ejemplo, si nosotros creemos que las cosas nos pasan por azar y de que por qué nos pasa esto a nosotros y de por qué otra vez la misma experiencia, si nosotros nos quedamos con solamente el dolor y no le damos un propósito y un significado más allá de lo que estamos sintiendo, es muy difícil que nosotros realmente podamos disfrutar el proceso. Pero por el contrario, si estamos constantemente dándole un sentido y un propósito a cada cosa que nos pasa y realmente creemos que todo pasa por algo, el proceso se aliviana y se hace todo mucho más fácil. Pero como les dije, es simplemente un cambio de percepción, un cambio de perspectiva, y es tan importante el cómo vemos las cosas, porque las cosas cambian de forma cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas. Y este concepto es muy importante porque te vas a dar cuenta que la filosofía que vos tengas para poder vivir tu vida en el día a día puede llegar a ser un determinante entre que seas feliz, disfrutes el proceso, o que no le encontres sentido a tu vida y estés deprimido porque no encontrás razón de ser a todas las cosas. Un simple cambio de idea que te ayude a vivir mejor, y no simplemente tiene que ser la realidad, la verdad última de todas las cosas. Todo pasa por algo, un concepto básico, pero que si realmente lo inculcas y lo haces parte de tu vida, a la larga te vas a dar cuenta que si a vos te hace sentir bien ese concepto, realmente te sirve para estar vivo y para afrontar la vida, que es lo más importante. Independientemente de lo que pase, le vas a estar encontrando un sentido, y eso es lo más importante si realmente querés llegar lejos y si querés seguirte moviendo hacia tu meta, pase lo que pase en el proceso. Cuando logramos ver todo el conjunto de cosas que nosotros vivimos como una experiencia perfecta que nos está llevando paso a paso hacia donde nosotros realmente queremos estar, entonces nos vamos a liberar de un montón de sufrimiento. Como les dije al principio, un cambio de percepción, un cambio de perspectiva, una idea que te ayude a ver las cosas distinto es el factor determinante a poder entender tu vida de una forma distinta, y sobre todo de cómo vos la vas a afrontar. Sea una experiencia negativa o sea una experiencia positiva la que estemos atravesando, es muy importante entender que todo el proceso en el que nosotros estamos vivos es un proceso de transformación y de cambio emocional y mental. Todo el tiempo que estamos viviendo una experiencia externa, estamos reaccionando internamente a través de las emociones y los pensamientos. Por lo tanto, nosotros podemos darle un significado y voltear la experiencia desde adentro. Eso es lo más importante si nosotros queremos ser felices en el proceso, y esto también va a generar muchísima conciencia para cualquier experiencia futura que podamos llegar a vivir. Por lo tanto, la actitud con la que afrontamos el día a día es muy distinta si nosotros ya entendimos que podemos cambiar nuestro futuro, entendiendo que podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Lo importante es que nosotros podamos experimentar todas las vivencias de nuestra vida y podamos entender que todo tiene un proceso, y cuando entendemos que las cosas tienen un proceso hasta transformarse y convertirse en su resultado final, nos vamos a dar cuenta que todo lo que vivimos en nuestro pasado fue lo que tuvimos que vivir para convertirnos en quienes somos hoy. Entonces va a surgir esta nostalgia dentro nuestro acerca del pasado, de que todo pasó por algo y por eso estamos aquí hoy, ahora, y de este concepto vamos a poder estar mucho más libres a poder seguir creando y experimentando la vida futura. Traigan a su mente una experiencia pasada en la que realmente la hayan pasado mal, en la que estuvieron tristes por mucho tiempo y en la que no encontraron sentido a su vida, o en el que perdieron tanta fe en el proceso que perdieron toda la esperanza de que todo algún día podría llegar a estar mejor. Y también vean ahora en su futuro, véanlo, esa situación como ya superada, y dense cuenta cuánto ustedes aprendieron de esa experiencia y sobre todo cuánto cambiaron gracias a haber vivido esa situación. Entonces te vas a dar cuenta que siempre que nosotros sentimos dolor y sufrimiento, en el proceso en el que estamos cambiándonos a nosotros, encontramos sentido a eso, y de esto surge un entendimiento, una expansión que nos cambia y que nos hace ser mejores cada vez. También tengan en cuenta que al estar todos en la condición de seres humanos y al estar todos metidos en el planeta Tierra, tenemos la misma cualidad de emociones, tenemos las mismas capacidades para poder afrontar problemas y para poder encontrar soluciones, y te vas a dar cuenta que muchísimas personas pasaron y están pasando en este momento por las mismas experiencias que vos pasaste en algún momento. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no se trata de lo que nos pasa, sino de qué podemos llegar a hacer con todo aquello que nos pasa, en qué podemos convertirnos. Y les hablo de que todos vivimos las mismas experiencias en diferentes momentos y en diferentes tipos de formatos de realidad, pero hacer las experiencias en este planeta Tierra y al tener las mismas cualidades de emociones todos como seres humanos,
sentimos lo mismo. Entonces te vas a dar cuenta que muchísimas personas reaccionan distinto al mismo estímulo, a la misma experiencia. Lo importante no es lo que te pasa, sino lo que logras hacer con eso que te pasa. Por lo tanto, la actitud que vos tenés dentro tuyo es muchísimo más importante que cualquier cosa que puedas llegar a vivir. Creo que todos pudimos experimentar estando vivos que no es fácil estar en un planeta Tierra como en el que estamos, y tampoco es fácil afrontar la vida y ser las mejores versiones de nosotros mismos, pero todos intentamos hacerlo mejor con todo aquello que aprendimos. Entonces, entender conceptos como por ejemplo lo que dijo Carl Jung, que decía que no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Este proceso de entendimiento nos va a hacer darnos cuenta que si nosotros estamos sufriendo en algún proceso en nuestra vida, en alguna parte, porque no es siempre, son partes de nuestra vida que de repente pasan y de repente nos hacen sentir mal, pero no es que siempre nos estamos sintiendo mal. Entonces, cuando estemos por los momentos bajos, si entendemos que nos estamos expandiendo de alguna forma, porque estamos despertando nuevos entendimientos dentro nuestro, gracias a las experiencias que nosotros vivimos, vamos a disfrutar este proceso, que es lo más importante. Entonces, ahora entendemos que cuando terminamos de transitar por el proceso de aprendizaje, llegamos a la expansión. De esta expansión surge una conciencia nueva dentro nuestro, por lo tanto cambiamos como seres humanos. La vida es un proceso, por lo tanto todo aquello que aprendamos en el proceso de estar vivos es necesario, y vamos a entender que todo aquello que no existe en nuestro radar de posibilidades, todo aquello que no vivimos y entendemos que todo es perfecto, es porque realmente no tenemos que experimentarlo en este momento. Entonces vamos a poder lograr ver la vida aceptando todo lo que vivimos tal cual y como es, que todo pasa por algo y todo es perfecto, y además nos vamos a ahorrar miles de días de sufrimiento, a la vez que nos vamos a ahorrar muchísimo rencor, muchísimo odio que podamos llegar a tener con cualquier situación que vivamos y que no queramos aceptar. Entonces, si partimos de este momento, vamos a darnos cuenta que la vida está pasando solamente ahora, en este momento, y la importancia de reivindicar el pasado y darle el significado que nosotros necesitamos para poder vivir la vida como a nosotros nos gusta es la misma importancia que tiene poder llegar a ser felices en nuestra vida, porque hay una correlación directa entre lo que pensamos acerca del pasado y lo que nosotros vamos a terminar viendo en el futuro. Por lo tanto, nos centremos en este momento y elijamos idealizar la vida de nuestros sueños, siempre aceptando las cosas tal cual y como son, porque esto nos va a permitir disminuir la cantidad máxima de emociones negativas que podamos llegar a sentir en el proceso y mantenernos enfocados en el futuro. Muchas gracias por escuchar.